Hola Maribel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto de saludarte a ti y a quienes nos acompañan en esta transmisión. Y lo cierto es que hay mucha incertidumbre, tal como tú decías en tus palabras, respecto de los afiliados y respecto de lo que va a ocurrir con las ISAPRES. A nivel de autoridades, la verdad es que hay un debate bastante contundente de lo que va a suceder justamente con las ISAPRES a propósito de diversas declaraciones, partiendo por la propia presidencia de la Asociación de ISAPRES, don Gonzalo Simón, quien en entrevista con La Tercera ya dejó a entrever que existe mucho riesgo de que puedan cerrar algunas ISAPRES y con eso vivir un eminente traslado de muchos de los afiliados hasta lo que es el sistema de FONASA, y ahí también existe riesgo por parte y preocupación por parte de los propios afiliados al sistema de Fondo Nacional de Salud respecto de qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar con ese sistema. Pero lo cierto es que todo esto se da en un contexto de que la próxima semana ya va a empezar el pago de la devolución de excedentes por parte de las ISAPRES, a propósito de que existe un fallo de la Corte Suprema. Recordemos que ya viene tramitándose desde hace muchos años, partió toda esta discusión en el 2010 y que ya durante el 2019 la Superintendencia de Salud obligó a las ISAPRES a pagar respecto de lo que tenían una tabla de factores de que la propia Superintendencia de Salud había fijado, y es entonces que ahí existen reclamos por parte de estas organizaciones de que qué es lo que va a ocurrir con ellas, porque ya se ven presionados por lo que va a ser esta devolución de excedentes que va a ocurrir desde el 11 de enero hasta el 31 de este mismo mes, de acuerdo a lo que han informado estos mismos conjuntos, y existe también esta presión por parte de esta obligación de este fallo de la Corte Suprema. Así que ya han salido entonces varias voces de autoridades políticas a responder qué es lo que va a ocurrir, y quien vino a poner paños fríos a esta discusión es la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien ya ha comentado de que no se tienen que mezclar estos dos debates, que por un lado está la crisis de las ISAPRES, que eso se está tratando de resolver mediante la aplicación de este fallo de la Corte Suprema, que por ahora existen críticas de que se ha demorado bastante, pero que la titular de la cartera dice que ya va a haber respuesta para eso, que eso depende de la Superintendencia de la Salud, pero que se está trabajando en justamente esta medida. Pero también entonces existe preocupación de qué es lo que va a pasar con la reforma de la salud, que es una discusión que ya se había planteado durante la discusión de la Constitución, y que se había planteado evidentemente pasar a un Fondo Nacional de Salud y que funcionaran las ISAPRES, por ejemplo, como seguros complementarios. Así que es toda esa presión que existe en las ISAPRES la que los lleva justamente a tener declaraciones como las propias autoridades, como Gonzalo Simón, el presidente de la asociación, que existe una preocupación de qué es lo que pueda ocurrir, y vamos a pasar justamente a conocer la respuesta por parte de la titular de Salud, Jimena Aguilera. Las soluciones del MinSal son efectivamente analizar junto con la superintendencia, pedirle a ellos que definan un cronograma respecto a en qué momento, cuáles son los hitos en los que se va a dar cumplimiento al fallo, evaluar cuáles son las posibles consecuencias del fallo del mecanismo que defina la superintendencia, y el analizar qué posibles medidas que pueden ser legislativas o administrativas ayuden a dar cumplimiento a ese fallo desde el punto de vista del Ministerio de Salud. Nosotros también hemos definido que como autoridad sanitaria, si bien no somos responsables de esta situación, sino que nos vemos enfrentados a ella, vamos a tomar todas las medidas necesarias para cautelar los derechos de las personas aseguradas de los seguros privados de salud. Quiero seguir sumando voces a este debate, Maribel, porque la verdad es que existe mucha incertidumbre, y también de eso dan cuenta varias de las declaraciones de los actores involucrados en el tema de salud. De hecho, el Colegio Médico ya se refirió a esta situación, y es esas palabras las que recogen los principales diarios de nuestro país, quienes dan cuenta, por ejemplo, que el Colmet hace alusión de que el país no está preparado ante un eventual colapso del sistema de las ISAPRES, y por eso también salimos a consultarles a las propias personas cómo es que ven este resultado, si es que ellos ven algún tipo de preocupación evidente respecto de si es que cierran las ISAPRES y si es que pasan a formar parte de estos afiliados al sistema de FONASA, si es que ellos se veían alguna especie de situación de colapso también que se podría producir. Pasemos también a conocer estas opiniones que están divididas respecto de quienes dicen que les gustaría de que fuera paulatinamente, gradualmente, este sistema de salud desapareciendo y que todos fuésemos a integrar este fondo
Único de Salud, pero también existen otras personas que quieren que se mantenga las ISAPRES para que se le inyecte competencia al sistema y así se ofrezcan mejores alternativas para las propias personas. Opiniones divididas en la calle, pasemos también a conocerlas. Al no existir un seguro, ¿no es cierto?, que compense el tema de la ISAPRE, vamos a tener que llegar a FONASA, y en FONASA va a colapsar el sistema. Que al momento de emigrar no se sabe dónde van a estar los fondos, dónde está la plata, quién se lleva la plata o no, si es que la ISAPRE van a poder dejar algún tipo de seguridad para sus afiliados. No, yo pienso que no estoy de acuerdo que desaparezca, porque si hay uno solo, se transforma en modelo, yo creo que debería ser abierto. Deberían haber varias posibilidades, uno elegir, y eso hace que el mercado sea competitivo entre los que elijan la opción en la ISAPRE que se quieran quedar. Bueno, lo cierto es que el director de FONASA hace un tiempo señaló de que las ISAPRES iban a desaparecer de la forma tal como la conocemos, esto cierto por la implementación de este Fondo Universal de Salud, y se podrían convertir en especies de seguros complementarios de salud. Hay una mesa también de trabajo del Ministerio de Salud con los gremios de las ISAPRES, así que hay que ver finalmente cómo avanza esta transición. Gracias, Diego, por todo el reporte, que esté muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Maribel.